Forero. A continuación, nuestros titulares. Continúa el tratamiento del caso Avestruz. Gobierno de Aruba estará celebrando el Día Internacional de los Derechos de los Niños con una marcha. Egmont Molina recibió el certificado del libro de los Guinness Records. Polémica en Colombia por juez que dejó en libertad a un grupo de venezolanos que al parecer habrían robado. La movilidad en México es un caos total. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles de inmediato la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludo, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener un tremendo fin de semana. Empezamos con una noticia importante con la decisión del Ministerio Público el día de ayer frente al caso conocido como Avestruz, que ha tenido tanta relevancia entre la comunidad y del cual se habla de entrega ilegal de terrenos. Ante esto, el Ministerio Público pidió un castigo de 5 años de prisión en contra del exministro Benice Finger. En los últimos días, mucho se ha hablado frente al caso Avestruz, este caso el cual el principal sospechoso es el exministro de Infraestructura, señor Benice Finger, actual parlamentario. Sabemos que han sido varios los sospechosos los cuales han tenido que ir delante de la corte para dar declaraciones, al parecer, por recibimiento de terrenos de una forma ilegal. Esta semana, el Ministerio Público exigió un castigo de prisión de 5 años en contra del actual parlamentario Benice Finger y a opinión del Ministerio Público, Finger se hizo culpable de soborno, estafa para el país Aruba, abuso de función, lavado de dinero y malversación de fondos. Asimismo, el Ministerio Público exigió que Benice Finger sea sacado del sufragio pasivo y que pierda el derecho para cubrir cualquier puesto por un periodo máximo. Si la Corte continúa con esta exigencia del Ministerio Público, esto será por un periodo de 10 años. También comenzarán con el procedimiento de privación por un total de casi 1 millón de florines en su contra. Sabemos que es un caso el cual ha tenido toda la atención por parte de la comunidad y no solamente por las familias de los sospechosos, pero también en la comunidad en general. Sabemos que ya para más o menos mediados de diciembre dictarán sentencia. Cambiando de tema, el gobierno de nuestra isla estará desarrollando el próximo 19 de noviembre una marcha en conmemoración del Día Internacional de los Derechos de los Niños. Pues ante esto quieren pedirle colaboración a los padres de familia, pero también a los diferentes colegios para que se unan en esta marcha. El día 20 de noviembre se conoce como el Día Internacional del Derecho de los Niños y es un día en que mundialmente se concientiza frente al derecho de los menores. En conexión con esto, el gobierno de Aruba está organizando una actividad social y una marcha el 19 de noviembre. Toda la comunidad está cordialmente invitada para asistir a la actividad y los colegios también invitan a inscribirse y participar en esta marcha para juntos contribuir a la concientización sobre el derecho de los menores. De esta manera, la primer ministra, la señora Evelyn Weber Cruz, estuvo visitando diferentes colegios que ya se han inscrito para entregar artículos que ellos podrán presentar durante la marcha. El Tratado del Derecho de los Niños consiste en diferentes artículos importantes de la protección para los menores. Los colegios recibirán la oportunidad de cargar 1 o 2 de estos artículos durante la marcha, que se llevará a cabo el sábado 19 de noviembre en el centro de ciudad, en la calle Betico Cruz. La mandataria, conjuntamente con la señora Michela, coordinadora de este proyecto, estuvieron visitando varios colegios para poder entregar estos banners y los artículos que los colegios cargarán durante la marcha. Asimismo, durante la visita, la primer ministro explicó un poco sobre los artículos y lo que encierra frente al derecho de los menores. Una vez cuando la marcha termine, saldrán desde la calle Betico Cruz y terminará en la Plaza Padú, en donde los colegios podrán hacer una presentación, poesía, cantos, obras teatrales y demás del artículo el cual ellos estaban expresando. La invitación es para todos los colegios para que participen y a los padres de familia y también demás estudiantes que no participen para que al menos asistan a esta marcha. Pues ante eso queremos invitar a todos los papitos para que este domingo 13 de noviembre lleven a sus niños al Harbor Arena, pues allí es la llegada de Sinterklaas a partir de las 9 de la mañana. Podrán llegar, podrán saludar al hombre de la barba blanca y de esta manera darle la bienvenida a la Navidad.
En otra información les presento al orgullo nacional Ekmon Molina, que hizo historia y que ahora recibió el certificado del libro de los Guinness Records como la persona que levantó más peso con la boca. ¿Quieren saber cuánto levantó? 90.3 kilos. Abuela llega. El pasado 3 de septiembre, el atleta Ekmon Molina entró en el libro de los Guinness Records por lo que se conoce como levantar más peso con su boca. Según lo que indicaron, pues él recibió este reconocimiento por su gran hazaña, una hazaña la cual ha llevado una gran disciplina y preparación, no solamente como participante, sino también por toda la envergadura que esto tenía envuelto para poder llegar a este gran récord. El día de hoy, Aruba no solamente se encuentra en el nombre del libro de los Guinness Records, pero también es algo sumamente especial para él como atleta y para nuestra isla. Un gran reconocimiento. Sabemos que Ekmon ha tenido varios meses que se ha estado preparando y que finalmente y de forma oficial el libro de los Guinness Records le dio este reconocimiento y él tuvo la oportunidad de recibir este certificado, el cual con orgullo demuestra donde levantó 90.3 kilogramos con su boca de peso. Para Ekmon recibir esta información por parte de la organización indica que es un placer no solamente por su logro, pero también muy seguramente para el nombre de Aruba. Empezamos nuestra ronda internacional con la polémica que se ha desarrollado en Colombia en las últimas horas después de la decisión de la juez de dejar en libertad a un grupo de ciudadanos venezolanos quienes al parecer se les sospechaba de haber cometido algunos delitos. Sin embargo, según lo que dijo la juez, no encontró las suficientes pruebas para tenerlos privados de la libertad. Durante la audiencia, algunos de los ciudadanos venezolanos capturados por presuntos delitos en Transmilenio celebraron visiblemente cuando se les notificó su libertad. Hasta luego, muchas gracias. La juez dio varios argumentos jurídicos para no enviarlos a prisión. No procede medida de aseguramiento de detención preventiva respecto a las lesiones porque el quantum punitivo es inferior a los 4 años de prisión. La policía había señalado que realizaron un hurto masivo, pero la juez dijo que esto no se comprobó. No existe elemento material probatorio que dé cuenta que otras personas al interior del articulado hayan sido despojadas o se haya intentado despojar de sus pertenencias. Pero además señaló: ni en el informe de captura ni en las actas de incautación se da cuenta de la utilización de armas blancas. Tampoco se dio el hallazgo de un arma de fogueo mencionada por el señor fiscal o un elemento menos letal. Y señaló que los jueces no pueden obedecer a peticiones estatales o al clamor popular. Pero además la juez dijo que tener una persona en la cárcel le cuesta mucho dinero al Estado. Aproximadamente 1.876.130 pesos mensuales o 22.513.580 pesos anuales. Y ante este argumento de la juez, la alcaldesa respondió: entonces lo que le sale barato al Estado es dejar que atraquen impunemente a ciudadanos humildes y honrados. Cuando uno de esos delincuentes que soltaron vuelva a usar su arma en un atraco y termine matando a alguien, ¿qué dirán? ¿Que sale más barato una vida menos? Finalmente le recomendó a los ciudadanos venezolanos portarse bien mientras se encuentran en libertad. Nos vamos hasta Puerto Rico, en donde después de 5 días de una increíble búsqueda, desafortunadamente encontraron el cuerpo sin vida de una dama, la cual habría sido arrastrada por la corriente. Sabemos que este país también se ha visto afectado por las fuertes lluvias. El dolor expresado por los familiares de Leila Sierra Roena confirmaba la noticia. Poco después de las 9:30 de la mañana, el alcalde de Juncos tuvo a su cargo notificarles que el cuerpo sin vida de la mujer, que había sido arrastrada por el agua cerca de la quebrada La Ceiba en ese municipio, había sido encontrado. El punto de encuentro fue cerca de aquí, a la orilla del río que pasa debajo de la carretera PR 185. De inmediato comenzó el operativo para sacar el cuerpo de la mujer y entregarlo a sus familiares, tal y como se les había prometido. El primer paso, cerrar el tránsito en la vía.
premontado que estaba. Está bien, vamos a montarle un premontado sencillo, un 4-1, un 3-1 simple. El personal de manejo de emergencias del municipio de Juncos comenzó a disponerlo todo para iniciar el proceso de sacar el cuerpo. Mientras abajo, en el cauce del río, el resto del personal cargaba el cuerpo hasta llevarlo al punto en donde comenzaría el proceso para sacarle. Para el alcalde de Juncos fue un día difícil porque la mujer era hija de un amigo. Incluso hace casi 2 décadas el municipio les rescató de un derrumbe. Es una historia remota, yo la rescatamos hace más de 15 años, ahí y a toda la familia de un hoyo aquí en la llevamos a manejo de emergencia y estuvimos trabajando con todos ellos. Esas niñas que hoy tienen 27 años y 21 años o 23, las vi yo a los 15 y 12 años en trabajo que hicimos. ¿En qué contexto tuvieron que rescatarlas? Porque se fue el puente donde ellos vivían y quedaron las casas fuera. Su papá era un amigo mío. Nos vamos para los Estados Unidos con las decisiones que se han desarrollado en las recientes elecciones y que también tienen en vilo a los republicanos y también a los demócratas, pues habían indicado que supuestamente había cierto fraude en las decisiones, pero ante esto se desmintió totalmente de que hubiese algún tipo de fraude. El informe es de La Voz de América. En Arizona, el proceso lento de escrutinio de votos ha generado una ola de desinformación postelectoral, liderada por seguidores del expresidente Donald Trump, incluida su abanderada para la gobernación del estado. Este jueves, el propio exmandatario revivió las denuncias infundadas de supuesto fraude en Arizona y Nevada. El condado de Clark, Nevada, tiene un sistema de votación corrupto. Cuidado, Adam. Al igual que muchos lugares en nuestro futuro país del tercer mundo, Arizona incluso dijo al final de la semana, quieren más tiempo para hacer trampa. Kari Lake debe ganar. Las denuncias ya han sido desmentidas por los departamentos locales de elecciones, que siguen trabajando contra reloj para ofrecer los resultados que mantienen en vilo la composición política del Congreso, y aseguraron que cada voto será contado de manera transparente. Observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa advirtieron sobre el daño que las denuncias infundadas ocasionaron al proceso del martes. Los esfuerzos señalados para socavar la confianza de los votantes en el proceso electoral, al cuestionar sin fundamento su integridad, pueden resultar en cambios sistemáticos. Y agregaron, es crucial que Estados Unidos, como una democracia sólida y bien establecida, continúe demostrando su compromiso de mejorar su sistema electoral, aumentando el sufragio y mejorando la seguridad electoral y contrarrestando la desinformación. La mayoría de los candidatos han reconocido sus derrotas, mientras desde la Casa Blanca el presidente Joe Biden elogió el sistema estadounidense y la participación del electorado. Vamos ahora a Colombia, en donde allí las autoridades, y después de diferentes pistas que fueron suministradas, dieron con el paradero de una red de trata de personas. Al parecer, ellos contrataban menores de edad para que ejercieran la prostitución. La investigación de la Dijín pretendía dar con el paradero y captura de este hombre, después de que una joven lo denunciara por abuso sexual y trata de personas en la ciudad de Cartagena. Se trata de alias Karim, un hombre que para las autoridades al parecer fingía ser miembro de un equipo de seguridad de un establecimiento en La Heroica, pero lo que había atrás de él era un amplio prontuario. Los investigadores de la Dijín de la policía le venían siguiendo los pasos con cámaras ocultas y poco a poco fueron descubriendo que hacía parte de una gran red de trata de personas. Así que gracias, poquita. Más de 10 chicas nuevas. ¿A dónde? A medida que se adelantaba la investigación, los agentes de la Dijín iban descubriendo más pruebas y también identificando a cada miembro de la organización criminal. En el marco de la operación Santa María Goretti, fueron capturadas 7 personas en el sector de Araparo de la ciudad de Cartagena. La investigación inicia por la valentía de una joven mujer que acude a la Fiscalía General de la Nación a denunciar que había sido captada por redes sociales y traída a la ciudad de Cartagena a ejercer la prostitución. Tras varios meses de recopilar elementos probatorios en uno de los establecimientos nocturnos, los investigadores descubrieron que algunas de las mujeres permanecían encerradas y prácticamente secuestradas. Una de ellas era una menor de edad de nacionalidad venezolana. Obligada a prostituirse, obligada a pagar su manutención, y no le era permitido salir de ese lugar. Además, fue accedida carnalmente
por uno de sus victimarios. Con las pruebas, los investigadores de la Dijín detuvieron a 7 hombres y los señalaron de los delitos de trata de personas y de inducción a la prostitución. Varias mujeres fueron rescatadas. En el lugar, los policías encontraron este tablero, donde la red tenía un cuadro con el nombre de las mujeres para llevar un macabro control de lo que hacían. Según la policía, gracias a la denuncia de la joven, se pudo desmantelar toda la banda. Los habitantes de Soacha, que es un municipio cercano a Bogotá, están cansados y preocupados, no solamente por las fuertes lluvias, sino también por el taponamiento de las alcantarillas, que ha generado una espuma muy espesa y que esto podría ser tóxico para la salud. No solamente eso, sino que también han dicho que el olor que emana esta espuma es bastante fétido. ¿Qué está generando esta espuma? Es la gran inquietud de los habitantes del barrio Villa Esperanza en el municipio de Soacha, quienes se acostumbraron a ver la espuma al lado de sus casas. Siempre lo venimos pasando cada vez que llueve así, que llueva duro, pasamos este fenómeno, esta espuma. Esto llega y hace taponamiento en el tubo y ahí comienza a recibir la espuma, entonces por eso es que la espuma comienza a subir hasta 3 metros de altura aquí. No hay paso por parte de la espuma. Son más de 200 personas las que viven cerca de la quebrada Tibanica, un fenómeno que cada vez es más frecuente en el sector y donde la comunidad reclama soluciones. Ya han venido a hacer los estudios, pero la verdad no nos dan soluciones. Al recoger esa agua lluvias, pues lógico que todo el químico que llega y recoge el agua, pues tiene que bajar y al hacer afluente ahí, pues hace la espuma. De acuerdo con la comunidad, esta espuma cada vez es más grande y los olores son más fuertes debido a las lluvias que han caído en las últimas horas acá en el municipio de Soacha. Claro, usted póngase a vivir acá todos los días viendo el olor, vean, es poco de espuma. Hoy que no amaneció alto, cuando está alto no puede uno ni pasar y pues la verdad eso ya se vuelve insoportable. Unas casas rebosadas de espuma. Una de las grandes preocupaciones es saber si la espuma es tóxica y podría generar problemas de salud. Lo único claro es que la situación podría continuar e incluso agravarse si las lluvias no se detienen. Nos vamos ahora a México, en donde la movilidad de este país sabemos que es caótica y según un reporte de nuestros aliados allí en México han demostrado que las personas tienen que vivir prácticamente metidos en trancones debido a la movilidad que es totalmente un caos. Amigos de Ecoavisa, ¿sabían que la Ciudad de México es una de las entidades con mayor densidad de población en el mundo? Pero a pesar de que tenemos una amplia red de metro, metrobús y ciclovías, también hay serios problemas de movilidad. La distancia promedio que se recorre en un solo viaje todos los días es de 10.6 kilómetros. La mayoría de la gente hace más de 2 horas a diario en algún tipo de transporte público, lo que equivale a 21 días al año. 4.8 millones de vehículos circulan a diario en la zona metropolitana del Valle de México. Los invito a hacer un recorrido de 10 kilómetros sobre Avenida Insurgentes para saber cuánto tiempo hacemos. Y llegamos a la meta. Son 10 kilómetros que recorrimos en 44 minutos, pero eso tiene muchas variables. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Llega el Aruba Beach Tennis empezando este domingo 13 de noviembre. Una broma en pleno matrimonio fue mal vista y se viralizó en las redes sociales. Avenoci mi che da papi a cubo, pero mi mese manera pa mi ebo. Well rumão, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi time hybrid, queda conecta com aceitar. O data e amada, devo solo plan que da chat com bufada. Oh hybrid, tu costem solo paquete e queda claro, aceitar, aceitar, aceitar.
El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Zarpa, tu aerolínea, te lleva directo y sin escala a Medellín y Barranquilla, con 3 frecuencias semanales los martes, jueves y domingo, en un vuelo de 1 hora y 20 minutos a Medellín y 50 minutos a Barranquilla. Con Zarpa tendrás la posibilidad de disfrutar de estos 2 destinos en Colombia gracias a la buena atención, llegada a tiempo y el confort que ofrece Zarpa. Sigue Instagram y Facebook de Zarpa, tu aerolínea, para que te mantengas informado de todas las nuevas noticias. Prepárate para escaparte de la rutina y pasar las mejores vacaciones en Medellín y Barranquilla gracias a Zarpa. Las reservas las podrás realizar en www.zarpa.com.co o en tu agencia de viajes preferida. Visita Wind Creek Casinos e Junga Seguro, onde a boa saúde é nossa prioridade. Nos Clean Team sempre tem para assina limpia e desinfectar slot machine e também juegan de mesa. Nos quer invitar turnos clientes e pueblo de Aruba para pasar a visitar Wind Creek Casinos e passar rato agradável de ambiente seguro. Sin olvidar de nos Wind Creek Casino app, onde você pode jogar online completamente grátis e receber prêmio na mané free play para jogar dentro do casino. Visita-nos ao mês e encontrar bom momento ganador. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hablemos de temas deportivos, pues una vez más se estará llevando a cabo un gran campeonato en Aruba, como lo es el Aruba Beach Tennis, arrancando este próximo domingo 13 de noviembre. Tendremos la presencia de diferentes deportistas en estas modalidades que vienen a nuestra isla a competir. Este domingo 13 de noviembre será el comienzo del torneo más grande y más popular y conocido bajo el número de Aruba Beach Tennis. Después de 2 años de ausencia debido a la pandemia, los organizadores una vez más vuelven a organizar este torneo. No fue fácil, las cosas estaban un poco lentas, los jugadores tardaron en confirmar todo esto debido a la situación financiera a nivel mundial, pero esto no nos obstaculizó ni nos hizo que bajáramos la cabeza, por el contrario, con un entusiasmo alto y con la esperanza de cada día hacer las cosas más grandes, por eso decidieron anunciar ya lo que será el Aruba Beach Tennis. Sabemos que el torneo volverá a llevarse a cabo en Bushiri Beach y allí es un espacio amplio para los parqueos. Los juegos comenzarán todos los días a las 9 de la mañana y se calcula que terminan alrededor de las 9 de la noche. Por eso cabe resaltar que durante toda esta semana tendrán un bar y cocina bien surtidos y también tendremos diferentes participantes de diferentes partes del mundo que se dan cita acá en Aruba para poder disfrutar del Aruba Beach Tennis. A esta hora llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad un tremendo gesto de un hombre que decidió, escúchenlo muy bien, comprar una gran cantidad de loros, pero para esto dejarlos en libertad. Ciertamente el comercio irresponsable de animales es un gran problema en la sociedad, pues los hacen vivir en las peores condiciones y también suelen ser maltratados. Por esta razón, muchos adoptan para que no ganen más dinero las organizaciones que los venden, mientras que otros buscan liberarlos tal y como ocurrió en este caso.
Según las imágenes compartidas en una plataforma, el hombre compró una jaula que tenía decenas de periquitos, los sacudió en repetidas ocasiones y ellas volaron libremente. Seguido, la acción se viralizó. Ante el hecho, los cibernautas escribieron cientos de mensajes al respecto, unos elogiando al hombre y otros criticando por qué esas aves no están acostumbradas a estar solas. Y si hablamos de imágenes, se trata, imagínense lo que hizo un profesor de pintura que decidió llevar un pato real para que sus estudiantes a punta de café lograran pintar el animal. Mi profe nos llevó en modelo Special, su sesión de fotos. Se robó toda la atención. A veces las clases de dibujo se necesitan modelos para que los alumnos puedan perfeccionar sus habilidades. Esta vez un profesor no tuvo mejor idea que llevar nada más y nada menos que a su travieso pato hasta el aula. Por suerte consiguió buenos trabajos, los cuales compartió en TikTok. Como cada día, los jóvenes formaron un círculo para poder apreciar al invitado sorpresa. De pronto descubrieron que se trataba de un ave, la cual colaboró en todo momento y permaneció bien quietica en la mesa. Para evitar espantarlo, le tomaron fotografías con los celulares y allí anotaron cada detalle de su cuerpo. Con pintura de café, pinceles especiales, retrataron a la perfección sobre unas hojas blancas. Al final, los estudiantes mostraron cómo quedaron sus bosquejos. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Wind Creek Crystal y Seaport Casino. Sabemos que estamos en una época especial, por eso llega a Wind Creek Crystal y Seaport Casino Winners Wonderland todos los viernes y sábados de este mes de noviembre. Podrán ir y jugar y acumulando 85 puntos, empezando desde las 7 de la noche y hasta las 9 de la noche, y cada hora llamarán a 3 ganadores que podrán recibir su premio de $500 en efectivo. Sabemos que en ocasiones las personas deciden hacer algunas bromas que son subidas en las redes sociales y generan polémica. Pues esta que les mostramos a continuación realmente sí que generó una fuerte polémica. En plena boda, el novio decidió lanzarle postre a la novia en la cara y de verdad que fue muy mal visto. En la publicación se ve en esta plataforma, por quien al parecer es la novia, se evidencia cómo el hombre se acerca a una mesa, corta una rebanada de pastel. Allí el sujeto se acerca a su pareja y en un abrir y cerrar de ojos la unta totalmente en la cara, el vestido, pero también en los ojos con esta torta. La mujer intentaba zafarse de la situación, el novio la toma por las manos y fue allí cuando cae al suelo. El video no tardó en viralizarse y con esto desató miles de reacciones y una gran polémica en contra de lo ocurrido, aunque para muchos, según lo que indicaron, era una broma. Sin embargo, la mayor cantidad de comentarios fueron negativos expresando la publicación que ellos hicieron. Y todo porque hoy es viernes. Vean a este increíble patinador que se rebusca el pan diario en un metro, allí mostrando sus acrobacias con sus patines. Un joven patinador artístico sorprendió a los usuarios del metro de Argentina tras realizar una deslumbrante presentación en el interior de un vagón del sistema de transporte. El video del suceso fue compartido en Twitter y en este se observa cómo este hombre, reconocido en el ámbito deportivo del patinaje y quien además es campeón nacional, Lucas Benítez, se desplaza de un lado a otro portando patines. No satisfecho con esto, el deportista utilizó la estructura del vagón para hacer algunas piruetas. Toda esta interpretación artística generó euforia entre los pasajeros, quienes observaban incrédulos el talento del joven. Suele emplear estas alternativas para costearse los torneos, patines e indumentaria que exige la actividad deportiva. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerle a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en su casa en Telearuba. Que tengan un excelente fin de semana.